¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cómo nos estén escuchando, a la hora que quieran y el día que quieran. Este es el primer episodio del año 2026. Y en las últimas sesiones estamos hablando mucho acerca de un tema que ya había hablado antes, discernimiento, pero el discernir no solamente implica entrar en un conjunto de reglas para saber la voluntad de Dios, sino también saber pensar. Una fe cierta y verdadera implica un pensamiento que va más allá de seguir solamente la regla o seguir solamente las intuiciones. Es pensar realmente lo que hay detrás de toda la tradición de la iglesia, de todos los reglamentos, los leyes, etcétera. Es parte de la fe, es parte del crecer como ser humanos. La última vez que me confesé, bueno, pues uno va en la fila de la confesión y descubre que hay una cantidad enorme de culpas agregadas en esas. Las personas van con su dolor de corazón, con su dolor de conciencia, y está bien, que claro está. Y sin embargo, también uno descubre que hay muchas cosas que están un poco deformadas acerca de lo que piensan acerca de la ley de Dios. Y eso es normal, porque al final no hemos aprendido a pensar en términos de fe. La fe, para que sea cierta y verdadera, tiene que pensarse y no solamente aceptarse tal cual como viene, sino tiene que haber un grado de entrega, un grado de aceptación, pero un grado de reflexión y de pensamiento. Dios nos hizo seres racionales y como tal, la racionalidad, el pensamiento, nuestra inteligencia ayuda también a crecer nuestra fe. Ahora que estamos en tiempos convulsos, ¿no? Eventos recientes de la geopolítica, eh, la captura del dictador Maduro en Venezuela, las reacciones de los gobiernos en todo el mundo ante eso, bien implica o necesita de una reflexión profunda. Pero el ejercicio de pensar en términos de fe nos puede también ayudar incluso a entender estas realidades que estamos viviendo, ¿sí? Yo no voy a hablar de estas realidades, no es competencia de este podcast hablar sobre geopolítica, pero sí hablar de las bases en la cual está detrás de nuestro pensamiento, la fe, en qué base se sustenta la fe en nuestro pensamiento. Y hoy quiero hablar de algo que se llama el principio subyacente de los mandamientos. La ley de Dios, cuando la recibió Moisés en el monte Sinaí, era una ley hecha en un contexto social, cultural, histórico determinado. Tenía una razón de ser, tenía un principio. Y actualmente la ley de Dios, los mandamientos, tienen algo que se llama principios subyacentes. La razón de ser de estos mandamientos. Porque tan mal está rechazar los mandamientos como cumplirlos solamente porque están en la ley. Es decir, tan malo es romperlos como cumplirlos sin haberlos pensado. Es decir, porque uno nos puede hacer esclavos de un pecado o de una falta, pero otro nos puede hacer esclavos de la ley. Y al final son esclavos. No, lo que pasa es que cuando cumplimos la ley sin pensarla, sin estructurar, sin analizar, sin permitir que nuestra inteligencia forme parte de nuestra fe, podemos también ser esclavos de dogmas, de doctrinas, de ideas que incluso pueden ser que no sea la idea que tiene Dios de nosotros. Entonces, para entender esto mejor, los 10 mandamientos son, véanlo de esta manera, son orientaciones que se dieron en un contexto histórico y que son válidos actualmente, ¿sí? Que son parte de la ley, pero que también son sujetos a pensarse, a repensarse y a analizarse y a entender cuál es la razón detrás de todo esto, porque, a ver, Dios no está interesado en desgraciarnos la vida o hacernos cómplices de una castración moral en ningún sentido. Hay una razón de ser, ¿sí? No tiene la idea de ponernos grilletes morales, que es lo que se ha usado mucho, sino lo que quiere es que seamos personas libres. Y una persona libre invariablemente se acerca mucho más a la santidad que cualquier otra persona. Un santo es por definición una persona libre, con pensamiento, sentimientos y emociones. Por eso, ser esclavos del pecado, como se dice en una parte, es tan malo como ser esclavos de la ley, sin haber siquiera entendido o pensado. Muchos de nosotros
podemos acercarnos al confesionario con culpas que no existen o con razones que no dan, porque no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con nuestros prejuicios, con nuestras ideas tontas acerca de lo que creemos que puede ser lo que Dios nos pidió, la ley de Dios. Entonces una parte del discernimiento es aprender a pensar. Y quiero empezar esta serie, son 12, voy a ver si puede salir en 2 episodios, para ver los principios o cuál es el principio implícito, el principio subyacente, lo que está detrás de los mandamientos, desde su contexto histórico y en la actualidad. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Sí? Porque no hay que tragárselos simplemente como reglas a rajatabla, sino hay que pensarlos, porque la fe madura también se piensa. Hay un grado de aceptación, hay un grado de entrega, pero también se piensa, ¿sí? Entonces, vayamos a los mandamientos, empecemos con los 10 mandamientos, los principios subyacentes que hay detrás de los 10 mandamientos que nos pueden liberar incluso, ¿sí? Como decía algún santo, ahorita no me acuerdo el nombre, Dios mío, líbrame de ti mismo. Y no es otra cosa, Dios mío, líbrame de lo que yo creo de ti mismo, o de lo que los otros me dicen de ti mismo, o lo que yo pienso de otros mismos. Entonces, ¿por qué les voy a decir esto? Porque ha habido situaciones y gente que bien intencionadas impulsan con consejos religiosos a otras personas a ir en contra de su libertad de vida, a explorar sus posibilidades de vida, ¿sí? Y eso, aunque está bien intencionado, también entra como una falta, un pecado. De hecho, lo vamos a ver más adelante, es un pecado aleccionar a otros sobre usando a Dios, ¿sí? Como pretexto o la ley de Dios, castigarlos y ponerles amarres, cadenas morales donde no existen. Entonces, podemos entender los pecados y descubrir que hay muchos pecados que no son necesariamente pecados o que no son de plano pecados, y hay otros que creemos que no son pecados y que pueden ser pecados, entendiendo la palabra pecado como daño, ¿sí? Eso es bien importante. Voy a quitar la palabra pecado con su concepto moral y voy a poner el concepto pecado como daño, ¿sí? Cuando uno se daña o daña a los otros o daña su contexto, está pecando porque está dañando. Se está dañando a sí mismo, a los otros, a los demás, al contexto, cómo se vive, etc. Pero esa es otra historia. Vamos por los principios subyacentes. Tal vez me lleve más de un episodio, tal vez 2, tal vez 3. Y quiero empezar con los mandamientos, porque al final de cuentas, los mandamientos es el fundamento de nuestra teología moral o las reglas que existen en nuestra iglesia y que pueden ser una carga brutal para mucha gente que no debería de ser. Pero también puede ser un rechazo total que mucha gente tiene y por eso se aleja de la iglesia. ¿Por qué? Porque las cargas morales son totalmente cansadas. Y hay quien no tenemos ni idea que estamos infringiendo a veces mandamientos de la iglesia, los mandamientos, lo estamos infringiendo y no sabemos ni tenemos ni idea porque pensamos que nuestro concepto de los mandamientos es muy limitado. Al final es muy limitado. Primer mandamiento. El primer mandamiento originalmente dice, bueno, en el catecismo de la iglesia, en muchas denominaciones cristianas, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El original dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el primero de los mandamientos, que es la versión original, no tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. En la tradición de la iglesia, hablan de los dioses dinero y hablan de dioses del poder. Entonces se percibe que la gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, está pecando porque su Dios es el dinero y Dios es el pecado. ¿Sí? Pero también es pecado o rompe este pecado el que no lo tiene, ¿sí? Porque el que no lo tiene quiere tenerlo. Y la pregunta es, cuando el mandamiento dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no habrá nada, ni nadie. Fíjense muy bien, no habrá nada ni nadie que le dé plenitud y sentido a tu vida más que yo. Y ahí no solamente es el poder del dinero. Ahí, por ejemplo, la mujer piadosa, víctima, ¿sí? La víctima favorita de la comunidad, la que fue maltratada, golpeada, sobajada, violentada por un esposo cruel
o al revés, como quieran verle, es como hasta alabada. Pues ahí se está faltando el primer mandamiento, porque el victimismo puede ser un Dios que le dé sentido a tu vida. El dolor puede ser un Dios que le esté dando sentido a tu vida. La soberbia puede ser un Dios que le esté dando sentido a tu vida. No es solamente el dinero, no es solamente el poder, no es solamente cosas tan obvias como que estoy haciendo de mis redes sociales un Dios, sino todo aquello que haga que tú creas o que le des el poder de que creas que trasciende tu vida, que le da un sentido a tu vida. Tu pareja puede romper el primer mandamiento, no tu pareja, tú, si tu pareja se convierte en el sentido de tu vida, lo que le dé sentido, ¿sí? No tendrás otros dioses, no tendrás otros dioses, es decir, no, cuidado, no tienes otros dioses, no vas a tener otros dioses porque otros dioses no te van a dar lo que Dios te puede dar. Nadie va a satisfacer esa gran necesidad de trascender, de sentir tu vida más que Dios. Y ni siquiera todo Dios. El Dios que es, no es el que tú crees que es. O el que tú crees, o las cosas que Él te pide que crees. Es decir, tu Dios se puede convertir en tu vocación, no sé, religiosa. Eso no es Dios. Es una orientación religiosa que puede estar lastimando y lastimándote. Por eso la víctima está rompiendo el primer mandamiento. Entonces, cuando uno llega al confesionario, Padre, me acusa el primer mandamiento, hecho del dolor y del sufrimiento, mi Dios, porque le da sentido. Alguien pensará, pero Rafael, ¿quién quiere sufrir? Bueno, ¿por qué sigue sufriendo? ¿Qué te da el dolor? ¿Qué te da el victimismo? ¿Qué te da la soberbia? ¿Qué te da el orgullo? ¿Qué te da tu estudio? ¿Qué te da tu esposa o tu esposo? ¿Sí? Si padeces, si no te hace libre, si crees que vas a trascender en él o en ella, o en eso, no tendrás otros dioses. El único que puede dar sentido a tu vida es Dios. No aquellas cosas que incluso parecen muy buenas y muy sanas y muy santas. Pero hay que preguntarme, ¿qué cosas pongo como mi Dios, como mi sentido? Yo reconozco que en mucho tiempo fui víctima y me gustaba ser víctima y parecía que era muy conveniente ser víctima. O de pronto en un tiempo fui un chico, un joven muy religioso, digámoslo así, muy atento a los grupos de jóvenes. Y mi actividad se convertía en un Dios que no me permitía ver al Dios auténtico, ¿sí? De pronto, aunque aquellas cosas que hacía eran buenas, mi corazón no estaba en Dios, estaba en eso. Y era admirado y reconocido y era validado, porque eso también es cierto. Dime dónde buscas tu validación y ese es tu Dios. Yo me sentía validado, yo me sentía muy bien porque me validaban por ser un chico bueno. O puedo ser estudioso, ¿no? Mis estudios se pueden convertir a Dios porque yo puedo entender o creer qué es lo que le va a dar sentido. Y entonces busco desesperadamente ser alguien muy valioso porque estudio mucho, porque tengo buenas notas o calificaciones, pero me he esclavizado de un Dios falso, de un Dios que no me da la libertad. He hecho al medio el fin y solamente es un medio. Entonces, cuando uno pone, cuando uno hace de su Dios todas esas cosas que crees que te van a ayudar a darle sentido y trascendencia en tu vida, ten cuidado, porque entonces estamos rompiendo el primer mandamiento. No tendrás otros dioses. Yo puedo decirles de las drogas y del vino y del poder y del dinero, muy bien entendido, me puedo orientar hacia eso, pero eso ya lo sabes tú, ¿sí? Ya lo sabes tú. Yo te estoy hablando de otros dioses. Esos buenos dioses, con minúscula, esos buenos dioses que crees que te van a dar sentido. No tendrás otros dioses. No tendrás ese dolor, ni sufrimiento, ni cobardía. No tendrás la apatía. No tendrás la mediocridad
como tu Dios. Porque Dios, tu Dios, desafía. Tu Dios confronta. El Dios de a de veras confronta, desafía. Y te da más incertidumbre que certidumbre. No tendrás otros dioses. Abróchate los cinturones. Sujétate bien a tu silla. Porque cuando tú tienes a un Dios, que es el Dios incomprensible, inconmensurable, no va a ser, no solamente no va a ser fácil, va a ser absoluta y hermosamente desafiante y grandioso. Y descubrirás que incluso tu Dios no es ni lo que tú hagas por Dios. Porque así no hicieras nada porque Dios te diga algo, tu Dios siempre será uno. No importa lo que hagas, lo que piensas, lo que sientes. Tu Dios siempre será Dios. Segundo mandamiento, lo vamos a enlazar con el primero. El segundo mandamiento es muy interesante, porque no jurarás el nombre de Dios en vano, se dice el catecismo, pero en realidad tiene dos partes. La primera parte, no te harás escultura ni imagen alguna de Dios. Y no pronunciarás el nombre de Dios en falso, que es el que conocemos. Pero no te harás escultura ni imagen alguna de Dios. Sería muy tonto pensar, entrar en ese tonto debate. Es muy tonto el debate acerca de las imágenes de Dios que tenemos con nuestros hermanos que son de otras denominaciones cristianas. No, ya sabemos que Dios no es una escultura. Yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro. No estamos pensando en que Dios sea una escultura, en que Dios sea una imagen. No, no estamos pensando en eso. El mandamiento era mucho más profundo, ¿sí? Deja que Dios sea Dios. La primera parte, no te hagas esculturas, es deja que Dios sea Dios, ¿sí? Deja que Dios sea Dios. No lo reduzcas a lo que te imaginas. Que es sobre todo, no te aproveches de Dios para tú mismo, para que te vaya mejor, para que te sientas bien. Eso es hacer una imagen equivocada de Dios. O sea, no te hagas imágenes de Dios. No te creas. No vayas a crear a un Dios a tu medida y a tu forma y a tu manera de sentirte bien, ¿sí? El primer mandamiento no tiene que ver con pinturas o esculturas. Tiene que ver con que no deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea incomprensible, que sea enorme, que sea confrontador, que sea amoroso, terriblemente amoroso, porque nos cae mal cuando Dios es muy amoroso. A veces no lo soportamos. Entonces, no reduzcas a Dios a lo que tú te imaginas. No lo reduzcas, ¿sí? No te aproveches de Dios para ti mismo. No para que te vaya mejor, para que te sientas bien. El mandamiento de no te hagas esculturas ni imagen alguna de Dios, en realidad es querer reducir a Dios, o sea, la imagen de Dios, a una idea que nosotros tengamos, que tengamos una concepción de Él que justifique nuestro proceder, que justifique nuestra falta de trascendencia, nuestra falta de fortaleza, nuestra falta de valentía, nuestra falta. Y entonces nos ponemos cómodos, ¿sí? Nos ponemos cómodos ante una imagen llorosa, ¿sí? De un Jesús sangriento en la cruz. Y nos ponemos cómodos pensando, Él sufrió, yo sufro. Y Él no sufrió para que tú sufras, ¿sí? Entonces no hagamos ideas o esos manejos tan perversos que tenemos de eso. Entonces crearse una imagen de Dios, crear esculturas es distorsionar a Dios. Distorsionar a nuestras propias ideas, nuestros propios criterios para poder hacer lo que queremos nosotros y justificar nuestras acciones. Lo hacemos, tanto en buen sentido como en mal sentido. El gran problema, que por eso hacemos este podcast, es que es muy peligroso cuando de pronto usamos a Dios o creamos una imagen de Dios justiciero. Alguna vez me tocó dar una plática en un grupo de papás y entonces yo les preguntaba si creían que Dios era capaz de amar a todos incondicionalmente, independientemente de su condición de vida. Ellos me dijeron que solamente a los pecadores mortales no. Y entonces yo les pregunté, a ver, a una de ellas, una pareja de ellas, les dije,
¿Ustedes serían capaces de condenar a su hijo por el simple hecho de que se haya suicidado y pensarían, pues él se merece el infierno? Y ellos, con una frialdad pavorosa, llena de devoción, ¿sí? Y poniendo a Dios por delante con un crucifijo en el pecho, dijeron sí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, ser esclavos de la ley y no ser esclavos de la misericordia de Dios. Y eso es hacerse una imagen de Dios, porque creen que el Dios es un Dios justiciero y que si caes en pecado mortal te vas al infierno. Y yo no puedo decirles quién se va al infierno y quién no se va al infierno. Pero por lo menos esa pareja de papás no tuvo compasión. ¿Por qué? Porque creer en un Dios que no sería capaz de perdonar a un suicida que en el mejor de los casos tenía problemas emocionales fuertes. Y que entonces, si nos vamos a los criterios que es un pecado mortal, uno de ellos, y muy importante, es tener libertad de hacer lo que está haciendo, como que si un suicida tuviera la libertad mental para hacer lo que hace. O sea, tener la libertad y la claridad mental para decir me voy a suicidar. Y los 5 factores del pecado mortal lo hago a propósito, con toda la intención, con ganas de ofender a Dios. Seguramente un chico, una chica que suicida, un hombre, un adulto que se suicida, tiene todo menos calma mental y menos paz ni tranquilidad. Pero el caso es que esos papás con una sangre fría muy devota, era un grupo devoto, decían, sí, se va a condenar. Y estamos de acuerdo. Yo no quise ser su hijo, definitivamente, porque ahí eran atados a una ley. Y entonces si alguien me pregunta, ¿ves qué mandamientos estaban faltando? Pues al segundo, ¿sí? Al segundo se crearon un Dios que no existe. La segunda parte es del segundo mandamiento es no usarás el nombre de Dios en vano o no harás promesas de Dios en vano o como quieran decir lo que decía la original es no pronunciarás el nombre de Dios en falso. Sí, no es que alguien, cuando era uno niño, me acuerdo que le decían, ¿sabes qué? No debes dejar el nombre de Dios en vano, entonces no debes decir, te lo juro por Dios, y luego no cumplirlo. Eso es muy infantil, muy ingenuo, no es inteligente. No jurarás el nombre de Dios en vano no vas a utilizar el nombre de Dios para hacer tus tonterías. ¿Cuántas guerras no se han dado por eso? ¿Cuánta gente no usa el nombre de Dios para hacer justicia en su persona, fíjense, y empezando por su persona, por su familia, por su comunidad, por su país? ¿Cuántos países no hacen guerra en nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hacemos guerra contra nosotros en nombre de Dios? Es que es increíble cómo yo me puedo crucificar y condenar y llenar de una culpa enorme cuando Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque uso el nombre de Dios en vano. Porque yo creo que Dios me va a castigar por haber sido tal o cual cosa sin haber entendido eso. Yo una vez conocí a una persona que es brutalmente corajuda. Su naturaleza era ser una persona muy colérica, pero muy colérica, ¿sí? Esta persona era enojón, contestón, gritón, ¿sí? Y vivió muchos años con una tortura interior, porque, porque sentía que ofendía a los de su familia, a los de su casa, primero a sus papás, a sus hermanos, y luego a su esposa, a sus hijos, y se condenaba rudamente, porque, porque Dios decía, él entendía que Dios decía que había que ser mansos, tratar con amor y generosidad. Hombre, este hombre era un volcán desde que nació. Entonces, ¿cómo puedes contener un volcán a fuerza de amarrarle el corazón con una carga moral, con una culpa? No jurarás el nombre de Dios en vano. Eso está fallando ahí. ¿Por qué? Porque el hombre, pues no podía hacerlo. Es decir, no podía contener eso y tenía que saber cuando se enteró que estaba fallando al segundo mandamiento, porque me decía, ¿pero cómo que estoy jurando el nombre de Dios? Claro, porque estás en nombre de Dios condenándote, juzgándote. Es tu naturaleza.
utiliza esa naturaleza tuya porque al final es un regalo de Dios, es una condición natural que Dios te permitió en ti. Pues úsalo, usa eso. Igual que si tú eres un apasionado, que tienes mucho impulso sexual o mucha creatividad o es un de pensamiento muy amplio, lo que tú quieras, usa tu condición natural, ¿sí? Pero no utilices el nombre de Dios en falso. No adoctrines en falso. No tomes el papel de Dios. Por eso este mandamiento, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea el que diga. No te crees una imagen y al momento tampoco actúes en base a esa imagen tuya. Por eso decía el santo, Dios mío, líbrame de ti. ¿Sí? Creo que era San Agustín, decía, Dios mío, líbrame de ti. Decía, Dios mío, en otras palabras, líbrame de lo que yo creo que eres tú, de lo que yo siento que eres tú y de lo que tú pides que yo debo de hacer y cómo debo hacerlo y cómo debo decirlo. Porque en mucho está influido por mi pensamiento. Por eso hay que discernir, ¿sí? Para saber si ese pensamiento es correcto. Entonces el segundo mandamiento es, no te harás figuras, no harás esas cosas, no pronunciar el nombre de Dios, no uses a Dios. Primero, no te creas, no formes, no que te generes una imagen de Dios que sea cómoda para ti o cómoda para tus creencias o tus pensamientos. No lo hagas. Y tampoco actúes o hables o induzcas acciones como si fueran de Dios en base a esa malograda estatua o imagen que tienes de Dios. Por eso no tiene nada que ver con las imágenes y los cromos, las ideas, los cuadritos. Cuando a mí un hermano desparado me dice, es que ustedes hacen imagen, bueno, mira, es como la foto de la novia, ¿sí? La foto del novio, la foto de la esposa, el esposo, la foto de los hijos, las hijas. ¿Las fotos son ellos? No, pero me recuerdan a ellos. ¿Las fotos es ella? No, pero me recuerda a ella. ¿La foto es él? No, pero me recuerda a él, ¿sí? Entonces son formas, son imágenes que uno tiene y que uno usa. Pero lo que es ese mandamiento es, no, ten cuidado, tengamos cuidado. No hay que crear un Dios a mi forma y a mi manera y que me sienta cómodo. De hecho, una regla de discernimiento es, si tú creas o tú te imaginas a Dios de una manera, ya tienes problemas. Cuando tú le pones nombre, ya hay un problema. Cuando tú ya le pones características, hay problemas. Porque Dios es más grande que tus pensamientos, que tus sentimientos y que toda tu sabiduría. Es más grande que todo eso. No puedo definirlo, no lo voy a definir yo. Sería inútil, sería tonto. En fin, tendré que dejar este episodio por el día de hoy, por el tiempo que tengo para subir esto, no me permite más y nomás abarqué 2 mandamientos. En los siguientes episodios prometo que voy a hacerlo más rápido. Pero por lo pronto quedémonos con esta idea. La fe hay que pensarla, porque tan malo es ser alguien que rompe las reglas o rompe las normas como aquel que las cumple sin tener ninguna idea de lo que está cumpliendo, ni qué está pensando, ni qué está haciendo. Porque a veces llevamos ante Dios cargas y culpas que no son ni cargas ni culpas y olvidamos otras que sí son algunas cargas y algunas responsabilidades que no nos pasen ni por aquí que existen. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Les agradezco a todos que estén presentes en este video y audio y estaremos conectándonos, viéndonos, escuchándonos la siguiente semana. Por lo pronto, dejémonos con estos 2 primeros, seguimos esta serie. Muchas gracias.